Toda persona, todos nosotros, 30, 40 años después, se acuerdan con nombre y apellido de ese maestro que dijo algo que les cambió la vida. Todos se acuerdan con nombre y apellido del buen maestro y también se van a acordar con nombre y apellido de aquel otro maestro que hizo algo que los hizo sentir mal. También se van a acordar. Pero lo que voy con eso es que el maestro te cambia la vida. Tú te vas a acordar el nombre y apellido de tu maestro, particularmente de ese buen maestro, décadas después. Entonces, eso muestra la importancia del rol del maestro, ¿no? En términos de influir en el futuro de la gente, en el futuro de la sociedad. Jaime Saavedra es un economista peruano, ex ministro de Educación, actual director regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. También ocupó el puesto de director global de la práctica de educación del mismo banco. En esta entrevista nos comparte su historia de éxito, lecciones y consejos y su visión sobre la educación y la importancia en el futuro de los países. Que lo disfruten. Si comparamos el Perú con Canadá, ¿no? Dos países de 30 y tantos millones de habitantes, ricos en bosques, en minerales, recursos naturales. Y si yo hago esta presentación, esta misma discusión, y les pregunto a los empresarios mineros en Canadá, ¿en qué colegio tienen a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos en un colegio público? El 90% de empresarios levantarían la mano. Claro, sus hijos en un colegio público. Los públicos son buenos. Y ahí va todo el mundo, ¿no? Yo hago esa pregunta en el Perú y ningún empresario minero va a levantar la mano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Euromotivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Antes de iniciar con esta entrevista hermosa que les tengo preparado, quiero de nuevo agradecerles por todo el apoyo que nos vienen brindando a toda la comunidad. Hace poco estuve en Arequipa, en un evento de minería, y fue muy bonito que nos saludaran, que nos felicitaran y nos contaran sus historias, muchos seguidores, y tanto así que nos animamos a hacer un encuentro flash con todos ustedes, así que estamos contentos que sigamos creciendo. Eh, Siempre hablamos del talento peruano, ¿no? Que tenemos esas capacidades de crecer, de trascender, y estamos construyendo muchos en nuestro país y también otros en el extranjero. Y hoy tengo un caso muy bonito. Está con nosotros Jaime Saavedra. Él es director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Ha sido también director global de educación de la institución. Ha sido ex ministro de Educación del Perú. De hecho, que debe ser uno de los ex ministros más queridos. ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias por aceptar la invitación y la confianza que nos tienen. No, al contrario, muchísimas gracias, Jimmy, por la invitación. Un gusto de estar aquí en tu programa. Bueno, tú estás dejando en alto el nombre de nuestro país. Yo siempre digo que una forma de ser patria también es cuando en el extranjero digan de dónde eres. Soy de Perú, ¿no? Y Sí, entonces, sí, sí. así que te felicito por todo ello. Mi podcast tiene una particularidad que siempre va de lo personal a lo profesional y más allá. Nos encanta conocer las motivaciones, los sueños de cada persona. Me gustaría conocer un poco tu ruta, esa Ujú, ruta de crecimiento, dónde estudiaste, si alguna vez soñaste con dedicarte a todo el tema de educación y cómo fue así tu crecimiento en el Banco Mundial. ujú. A ver, mira, esa es una pregunta para terapia, ¿no? Para estar en un sofá. Mira, yo estudié economía en la Universidad Católica, em, en un momento muy complejo para el Perú. Acaba la universidad como el año 86. Todavía el Perú estaba en crecimiento hasta el año 87. em, y luego, bueno, empezó la debacle, ¿no? De la hiperinflación, em, terrorismo, ¿no? Inmensos déficits fiscales. em, y bueno, habiendo escogido economía, economía tiene la ventaja que es una carrera que te permite hacer muchas cosas, ¿no? Puedes dedicarte a muchas cosas distintas, ¿no? Entonces, desde trabajar en el sector financiero, ¿no? Claro. Trabajar en una empresa, pero mi interés, por alguna razón, quizás mi padre es médico, mi madre maestra, mi interés fue muy rápido por el lado de la investigación, ¿no? De la investigación en políticas públicas, ¿no? De qué se puede hacer en términos de diseño de políticas para mejorar la vida de la gente, ¿no? Entonces, lo primero que tuve algunas prácticas profesionales, lo primero que hice fue entrar al Banco Central. Pero entré al Banco Central en un momento muy, muy complejo.
como te decía, ¿no? Era estos momentos de crisis macroeconómica. Y fue un momento en el cual era difícil que algunas de las cosas que decíamos, digamos, a nivel técnico, llegaran, ¿no?, a los niveles de decisión del Banco Central. El Banco Central en ese momento no era el Banco Central que tenemos hoy día, ¿no?, que de los mejores del mundo, ¿no? Era un Banco Central en el cual se trabajaba la política de tipos de cambio múltiples, ¿no?, que para la gente es algo que no puede pensar. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a tener un tipo de cambio para importaciones y otro tipo de cambio para exportaciones? Y es más, dentro de las exportaciones, un tipo de cambio para estas exportaciones tradicionales, otro para el café, otro tipo de cambio para el algodón. Era una cosa, ¿qué es eso? Eso no existe, ¿no? Unas cosas, unas políticas, digamos, heterodoxas, que eran muy difíciles de sustentar desde un punto de vista de teoría económica, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de escribir varios memos con varios compañeros de trabajo, con Javier Illesca, me acuerdo, escribíamos varias cosas sobre la necesidad de reducir los aranceles, la necesidad de no tener tipos de cambio múltiples, ¿no? No tener esta dispersión de aranceles horrorosa que teníamos. Y eso, los memos esos no llegaban, ni siquiera llegaban a la presidencia del Banco Central. Ahora, al mismo tiempo ahí me ofrecieron quedarme en el Banco Central. Y si me hubiera quedado en el Banco Central, todavía estaría hoy día en el Banco Central, probablemente, porque tú desde el Banco Central era un trabajo de por vida, ¿no? Sí. Y por alguna razón yo dije, no, pero esto de estar en la misma institución los próximos 25 o 30 años me dio un poco de miedo, ¿no? Estar en el mismo sitio, ¿no? Y no acepté la posición y me fui a trabajar a Grade, a un centro de investigación, en parte porque también a ganar menos, ¿no?, a ganar por recibo de honorarios, porque era por proyectos, claro. Y empecé a trabajar en temas de investigación que tenía que ver con pobreza, con crecimiento, ¿no?, con temas de macroeconomía, y a eso me fui a hacer mi doctorado, ¿no?, en macro, ¿no?, porque era la época de la hiperinflación. Entonces lo que había que resolver era eso, había que resolver los déficits fiscales, claro, y los déficits de balance de pagos. Ese era el tema, ¿no? Y cómo resolver el problema de la inflación. Entonces a eso me fui a hacer mi doctorado. Sí es cierto que yo en ese momento yo ya dije, yo quiero trabajar en estos temas de políticas públicas. Eso me queda claro. Exactamente en qué, no me queda claro, pero sí me queda claro de que en ese momento era macro. Y a eso entera el doctorado. Pero ya en el doctorado las cosas empezaron a cambiar. Me interesó más los temas de crecimiento y desarrollo y modelos de crecimiento económico, ¿no? Y cuando trabajando en modelos de crecimiento endógeno, ahí el tema que salía como el tema más importante era el tema del capital humano, ¿no? Y ya entonces, pero uno lo puede ver eso desde el punto de vista macro también, ¿no? Simplemente modelos de crecimiento, ¿no? Y ver igual cuál es el rol del capital humano en general. Pero me terminé imitando, bueno, ¿y qué hay dentro del capital humano? ¿No? Y dentro del capital humano terminé entrando a temas ya de economía y la educación, ¿no? Y hice mi tesis justamente en temas de ensayos sobre economía y la educación en el Perú, ¿no? Y digamos, ya luego venía la otra decisión, bueno, ya luego postdoctorado, ¿no? ¿Qué cosa hacer? Y terminé trabajando mucho en temas de pobreza, desigualdad, economía y la educación, financiamiento de la educación, la carrera del maestro. Esos fueron los temas de investigación en los que estuve involucrado. Entonces, nunca habiendo sido economista, siempre terminé por ese lado. Terminé por el lado de la política pública, un poco primero en el Banco Central, luego de la investigación en política pública, en el doctorado, luego regresé a Grade, estuve como director ejecutivo de Grade, que es un centro de investigación que todavía es muy conocido, y luego me fui al Banco Mundial, ¿no? Y yendo al Banco Mundial continué, digamos, la misma ruta, ¿no? Viendo primero temas de pobreza, estuve primero como gerente de pobreza para América Latina y luego como director global de pobreza. Pero siempre cuando en los temas de pobreza decíamos, bueno, ¿qué es lo que define las posibilidades de un país de eliminar la pobreza? ¿Y qué es lo que define las posibilidades de una familia de salir de la pobreza? A veces siempre recalaba en educación otra vez, ¿no? Te llamaba. Y bueno, y entonces estuve 10 años en el Banco Mundial trabajando principalmente en temas de pobreza, distribución del ingreso, de desigualdad, ¿no? Y redistribución del ingreso, temas de generación de empleo también. Por generación, otra vez, ¿no? La educación define tus
la manera como te vas a interpretar el mercado de trabajo. Y eso es lo que define tus Tu posibilidades futuro, de ¿no? salir Sí, 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 salir sí, de la claro. pobreza. Y tu inserción en el mercado de trabajo también depende de que hayan oportunidades de trabajo y que haya inversión privada que genere esas oportunidades Posicionamiento. de trabajo, Sí. ¿no? Entonces, eh, miramos mucho esos temas y luego surgió la oportunidad de ser ministro, ¿no? Aquí en Perú, ¿no? Y Una, bueno, una eh, aventura maravillosa, es además. que es una, Vamos a hablar de eso también. es uno, como a veces siempre preguntan, ¿no? Eh, ¿Por qué escogiste eso, no? Porque ahí salir, el Banco Mundial es otro de esos empleos que son de por vida, ¿no? Ah, Igual que el Banco Central. Tú entras al Banco Central, te puedes quedar ahí hasta el final de los tiempos, ¿no? Banco Mundial también, ¿no? Luego que pasas tu año de prueba, digamos, ¿no? Uno se puede quedar, y mucha gente se queda en el Banco Mundial, 30 años, ¿no? Entonces yo para ser ministro tuve que renunciar al Banco Mundial, ¿no? Literalmente, entregas tu, cortar la carrera, ¿no? claro. Te cortas la carrera y tienes que entregar tu badge, ¿no? Tu credencial. Y además no es que te pueden dar licencia, digamos, ¿no? Porque si vas a trabajar en el sector público, a un rango de viceministro o más, no te pueden dar una licencia. Tienes que renunciar porque puede haber potencialmente conflicto de intereses, porque Claro. un país puede endeudarse con el Banco Mundial en el sector de educación, por ejemplo, ¿no? O en el sector salud, en cualquier sector. Entonces tienes que renunciar. Entonces renuncié al banco, ¿no? Y vine para ser ministro, dado el ofrecimiento del presidente Humala, y bueno, es un honor ser ministro, ¿no? Con todos los problemas que trae ser ministro y con todas las complejidades que Por el tiene impacto que ser tiene, ministro, ¿no? efectivamente, el impacto Sí. que uno puede tener siendo ministro, Es. positivamente o negativamente, es inmenso, ¿no? Es inmenso. Y Luego luego, bueno, fue ministro y terminé regresando al Banco Mundial, ¿no? y hasta buen tiempo de nuevo, Y ¿no? ahora Sí. estoy ya unos 8 años. Y tanto el BCR como el Banco Mundial son instituciones conocidas por ser técnicas y meritocráticas, en donde, digamos, se busca que el que trabaja y desarrolle máximo sus habilidades y sus capacidades, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Siempre has tenido ese análisis crítico o metodológico o cuantitativo de las cosas que te permitieron adaptarte a una institución que es muy prestigiosa a nivel global, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa? O sea, ¿te fue Ujú. fácil cómo fuiste creciendo y escalando dentro de esa institución? Mira, yo creo que es un buen punto. Las dos instituciones son parecidas, ¿no? Con misiones distintas, obviamente, Claro, ¿no? Pero son parecidas en el sentido de que son, particularmente el Banco Central hoy día, ¿no? Que ha evolucionado muchísimo y es una mejor institución de lo que era cuando yo estuve en el año 87, 88, por ahí, claro. ¿no? Pero es una institución que viene con tradición, que como tú dices, es una institución meritocrática, ¿no? O sea, tienes que saber, ¿no? Claro, Tienes que saber y tienes que aprender continuamente. Igual el Banco Mundial, ¿no? Es muy exigente desde el punto de vista, digamos, académico, claro, ambas instituciones, pero ambas instituciones están focalizadas en el bien común, si te das cuenta también, claro. ¿no? El Banco Central, ¿no? Se preocupa de tener la política monetaria necesaria para asegurar la estabilidad económica, ¿no? Del país, ¿no? Y lo ha hecho muy bien. Pero si no tuviéramos ese Banco Central, entonces tendríamos una política macroeconómica de mucho menor calidad de la que tenemos, ¿no? Claro. Y que en gran medida define la resiliencia que está teniendo este país, ¿no? Y este país afuera, a pesar de todos los retos políticos que hay, afuera es un país macroeconómicamente estable, ¿no? Y eso en gran medida es por el trabajo del Banco Central. Claro. Eh, entonces es una institución dedicada al bien común, ¿no? Financiada por los peruanos, ¿no? En el caso del Banco Mundial, el Banco Mundial también es una institución pública, ¿no? Financiada por los impuestos de todo el mundo, Claro, ¿no? sí, Porque sí. los que ponen el capital son todos los países, claro, más capital lo ponen los países más ricos, ¿no? Pero el capital lo ponen todos, ¿no? Eh, entonces es una institución pública, internacional, pero dedicada al al bien común de todos los países. En el caso del Banco Mundial es trabajando con los gobiernos, ¿no? El cliente del banco, nos conocimos nosotros, nuestros clientes como banco, ¿no? Ujú. A los cuales le vas a prestar y le vas a dar asistencia técnica alrededor de esos préstamos, son gobiernos. Y son gobiernos en los cuales vas a trabajar con ellos en operaciones que tienen que ver con transportes, con educación, con salud, con energía, con electricidad, para asegurar que esos gobiernos puedan hacer mejor su tarea, ¿no? De proveerles servicios y oportunidades a la gente, ¿no? Entonces, eso, digamos, es lo que digamos, ha sido exigente, pero por otro lado, siempre me ha llamado, digamos, esa, ¿no? Claro. Esa misión, ¿no?
el reto. Y eso lo hace más fácil, digamos, ¿no? Pero no fácil, lo hace O sea, más lo hace fácil. disfrutar, pues, ¿no? Lo hace, Disfrutar, lo hace que uno realmente, tiene o que sea, yo he gustar, tenido en ¿no? ese sentido mucha suerte. Yo realmente he tenido mucha suerte de tener esas oportunidades, de poder estar en instituciones en las cuales uno tiene una misión, ¿no? Y es una misión que no es el crecimiento de la institución, sino la misión es el bienestar El de la gente, bienestar, ¿no? ¿no? Y ahí te toca. ¿Estás preparado para llevar tu negocio a su máximo potencial? Si es así, entonces necesitas conocer el mundo de soluciones tecnológicas que Entel Empresas tiene para ti. Aquí encontrarás desde soluciones móviles con una selección de equipos de última tecnología y planes adaptables que acompañan el crecimiento de tu negocio. Soluciones de conectividad con opciones como internet empresarial o satelital para que estés siempre conectado. Soluciones de ciberseguridad que resguarden la información más básica, los datos más confidenciales y todo recurso valioso de tu empresa. Hasta soluciones digitales que facilitan la colaboración, conectividad y productividad de tu equipo. Seguir potenciando tu negocio es una señal Power. Encuentra esto y más en empresas.entel.p. Entel, contigo en todas. Y ahí te toca, bien interesante, no sabía que ibas a estar en el BCR. Claro, el BCR ahorita yo lo llamo Lord Velarde, porque yo lo admiro un montón. De hecho, conversé con Eduardo y una institución que admiro mucho. Me gusta conversar con gente como tú, que han tenido esa experiencia pasada en el Perú, porque a veces yo siento que estamos en otra realidad, ¿no? En los 90 hubieron reformas, hubieron cambios, y a ti te tocó luego en el Banco Central, perdón, en el Banco Mundial, de repente ves varios países, pero igual observas el Perú, ¿no? ¿Cómo ha sido la impresión tuya de esa etapa que estaba en los 80 con la hiperinflación a lo que estamos ahora? ¿Y qué tanto crees que se han cerrado todavía esas brechas, ¿no? Y que nos dé pie para luego conversar a temas de las becas que hablábamos y el capital humano, que es esencial para el desarrollo de los países, ¿no? Desarrollo, no crecimiento, desarrollo en el tiempo, ¿no? Ujú. Mira, yo creo que se ha avanzado, pero estamos muy lejos Claro. de donde debemos estar, ¿no? A mí me interesó mucho, o sea, el tema de capital humano, el tema de educación, por ejemplo, y también el tema de salud, a veces se ven como que son los soft sectors de la economía, ¿no? Claro. En mis discusiones con mis amigos macroeconomistas, ¿no? Que dicen, no, esos son los temas macroeconómicos, son los temas complicados, ¿no? No, los temas son sectores sociales, ¿no? Eso es lo fácil. Yo, no, tú estás perdido, no. Más fácil es, yo estoy en el Banco Central, más fácil no, es la política monetaria o la política fiscal, la política monetaria, por ejemplo, que la política educativa. ¿Por qué? Porque la política educativa requiere asegurarse que cientos de miles de personas, ¿no?, tengan el comportamiento y las habilidades necesarias para para poder proveer un servicio, ¿no? Uno dice, yo genero una política, diseño una política, pero la implementación de esa política implica el cambio en el comportamiento o impactar el comportamiento de un conjunto de seres humanos, que son los maestros y los directores, ¿no? Y la gente que trabaja en las burocracias de los ministerios, ¿no? Y en los colegios privados. Todas esas personas tienen que cambiar su comportamiento, ¿no? Y tienen que mejorar lo que hacen en el aula, ¿no?, para que el servicio se dé. Eso es muy complicado. Claro, hay Eso es muy demasiado. complicado, ¿no? Entonces, los sectores sociales, la política pública en los sectores sociales es extremadamente compleja, ¿no? Y requiere una combinación que en mi caso, de habilidades, digamos, ¿no? Que en mi caso de repente fue facilitado un poco tanto por mi papá y por mi mamá, ¿no? Porque tú hablabas del tema personal al Sí. comienzo, ¿no? Porque, por un lado, requiere hacer las cosas buscando la excelencia. Y eso era mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá era la persona que exigía, ¿no? Mi mamá era la persona que te decía, si me tomaba la lección, me decía, está bien, pero todavía no está madura, puede estar mejor, ¿ya? Te Entonces, retaba más, te claro. retaba más. Sí. Y por el lado de mi papá, la solidaridad, ¿no? Mi papá era médico, y tenía su práctica privada, pero también trabajaba en un hospital público, trabajaba en un hospital militar, ¿no? Y yo veía ahí mucha gente humilde a veces, ¿no?, cómo le agradecía lo que había hecho por sus hijos. Mi papá era pediatra, ¿no?
y gastaba muchísimo de su tiempo fuera de la práctica privada, ¿no? Justamente trabajando con gente que a veces no tenía recursos. Entonces, esa es una combinación interesante eso, y Sí. eso es la política social, eso es lo que tiene que ser esta política pública que tú decías, que se da por un lado, en instituciones con el Banco Central, que se da en instituciones con el Banco Mundial, en el cual tienes que buscar la excelencia, ¿no? En, en la política de Estado, pero es una política de Estado que es para mejorar que tiene que ser solidaria, en el sentido que tiene que juntar los recursos de toda la sociedad para asegurarse que todos tengan oportunidades, ¿no? Y eso aplica a educación, eso aplica a salud. Y una de las cosas que por las cuales creamos el podcast es para demostrar y visibilizar que en el Perú hay talento, hay muchísimo talento, pero también somos conscientes de esos espacios a veces de falta de acceso a oportunidades, ¿no? Y te contaba mi caso, yo en el colegio tenía diplomas, en la mañana ya estudiaba, en la tarde iba a la chacra y jugaba y me iba bien. Claro, llego a Lima en la academia y sacaba puro cero, ¿no? 0-1, 0-1, 0-1 en todo lo demás. Entonces te da A la el tema academia de aquí en Lima, en la en academia de Lima. Lima, Ujú, ¿no? ujú. Te da ese shock, ¿no? De una realidad distinta, ¿no? Y luego en el tiempo he ido conociendo muchísimas personas que triunfan, no solamente en los negocios, sino en el extranjero, profesionales que tienen las mismas historias, pero que igual descubrieron en el camino, porque a veces uno no tiene otra opción, porque esa educación te hace salir de la pobreza, no solo para ti, sino para la familia, y tú vas a ayudar y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí se convierte en un elemento clave también para el desarrollo de los países, ¿no? Y tú estuviste como ministro de Educación y crearon y potenciaron algo que me encanta a mí, que son las becas, beca 18 que Ujú. tenían, y me contabas también que tenían unos casos bien interesantes, que le dan rostro, digamos, a miles de personas que son impactados. Eh, Cuéntame cómo fue esa experiencia de trabajar en el Estado y de todo eso demás, ¿qué, qué otras cosas faltarían de repente, ¿no? Para poder seguir impulsando. No sé si solamente es el Estado, sino la ciudadanía también tenemos un rol, ¿no? Porque yo también hablo de qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para hacer un cambio, ¿no? A ver, es una pregunta larga, Sí, sí, sí. tiene muchos aspectos que se pueden tocar. El tema de las becas, el tema del rol del Estado, Así ¿no? es. Eh, el tema de lo que pasó, ¿no? Digamos, el reto del Ministerio de Educación. Entonces, hay varias cosas. Uno es que el primer punto, déjame Sí, mencionar primero lo último que dijiste, ¿no? Acerca del rol del Estado. Y yo creo que el, el rol del Estado es crítico para que el capitalismo funcione, ¿no? El rol del Estado está ahí tiene que poner las reglas de juego y las condiciones para que tengamos un mercado que funcione bien, un capitalismo que funcione bien, en el cual las empresas puedan invertir y generar empleo para todos, ¿no? En un mercado que tiene que ser competitivo, ¿no? Y los mercados competitivos requieren reglas de juego, claro. ¿no? Y para reglas de juego necesitas un Estado que efectivamente, ¿no? Digamos, que pueda definir, hacer que se cumplan las reglas de la libre competencia, ¿no? Y todos los aspectos que uno necesita para que el capitalismo opere bien, que es lo que tienes en los países ricos, Sí, ¿no? Tienes estados fuertes que regulan de tal manera que las empresas puedan invertir con seguridad jurídica, las empresas pueden invertir en un mercado en el cual todos pueden participar. Y lo otro que tiene que hacer el Estado es asegurarse que todas las personas tengan las oportunidades para ser partícipes de ese mercado y sí, que tengan las oportunidades de ser ciudadanos que sí. puedan participar de ese mercado y definir también e influir en el desarrollo de las políticas públicas y en el desarrollo del país. Y para dar esas oportunidades tienes que asegurarte que todos tengan acceso a educación, que todos tengan acceso a salud, que todos tengan protección contra la vejez, etcétera, ¿no? Si tú le preguntas a un ciudadano alemán ¿en qué colegio vas a poner a tu hijo? El ciudadano alemán te va a decir, no entiendo la pregunta. Pon el más cercano. Porque Claro. todos los colegios, ¿no? Particularmente los colegios, digamos, de la educación primaria o la secundaria, todos los colegios son iguales y buenos, ¿no? No te va a entender la pregunta, ¿no? Yo me acuerdo, hice una presentación cuando yo era ministro, ¿no? Aquí en la Sociedad de Minería y de Petróleo. Perdón, la Sociedad del Oro y la Plata, que Ya. entonces todavía es todos empresarios mineros. Eh,
y que estaban interesados en la reforma educativa. Me pareció muy interesante, que a lo que no les atañe directamente, ¿no? Claro, Pero estaban tienen ese interesados. interés. Pero un punto que yo recuerdo hice ahí fue que si comparamos el Perú con Canadá, ¿no? Dos países de 30 y tantos millones de habitantes, ricos en bosques, en minerales, recursos naturales, ¿no? Yo hubiera hecho, si yo hiciera, yo decía, si yo hago esta presentación, esta misma discusión en Canadá, con empresarios mineros en Canadá, y yo les pregunto a los empresarios mineros en Canadá, ¿en qué colegio tienen a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen a sus hijos en un colegio público? El 90% de empresarios levantarían la mano. Claro. Tienen a sus hijos en un colegio público. Los colegios públicos son buenos. Y ahí va todo el mundo, ¿no? Yo hago esa pregunta en el Perú y ningún empresario minero va a levantar la mano, Claro. ¿no? Y los países ricos se las arreglan con distintas combinaciones de educación pública y privada como proveedores. En la mayor parte de los países ricos, la mayor parte de la educación básica es provista por el sector público directamente. Pero no en todos, a veces también hay una participación del sector privado. Pero el punto es que lo que sí es responsabilidad del sector público es asegurar que todos tengan la oportunidad. No importa quién provea, pero todos tienen que tener la oportunidad. Y eso es lo que los hace países ricos, ¿no? Entonces, ahí hay, cerrando tu punto sobre el rol del Estado, ¿no? Es un rol del Estado que asegure que el capitalismo funcione, es un Estado que le asegure que todos tengan oportunidades de participar de ese mercado y de esa sociedad, ¿no? Ahora, es muy interesante el tema que tú mencionabas de las becas, ¿no? Que es parte de ese, ¿no? O sea, oportunidades para todos implica mejorar la calidad de la educación, ¿no? Y sobre eso podemos conversar también. Pero el punto específico de las becas, yo creo que es una de las políticas que fueron muy importantes, ¿no? Que empezaron en el 2013. Algo había becas públicas, había habido, pero muy poquito, ¿no? Y con el gobierno del presidente Humala, esto empezó y felizmente es algo que se ha continuado como política de Estado, ¿no? Y eso es algo muy bueno. Yo creo mucho en las becas porque para mí las becas fueron cruciales. Sin una beca, yo gané la beca Fulbright, Claro. ¿no? Y la beca de la Fundación Ford, y sin eso yo no me hubiera podido ir a hacer un doctorado. ¿No? Mis papás pudieron pagar la universidad, pero no hubieran podido pagar un doctorado, de ninguna manera, ¿no? Y gracias a una beca yo pude hacer eso, ¿no? Trabajando ya aquí en el Estado, digamos, la idea de la beca 18, lo que se llamaba beca 18, era darle oportunidades a chicos de todo el Perú, que pudieran estudiar en un conjunto de universidades que estuvieran entre las buenas universidades, ¿no? Que al mismo tiempo venía ya el trabajo de la reforma universitaria, ¿no? Y la ley universitaria, porque ¿cómo sabemos cuáles son las buenas universidades, ¿no? Necesitamos mejor información sobre eso. Pero la idea era que los chicos tuvieran las oportunidades de una universidad, oportunidad que sin esa beca no hubieran podido. Entonces era una beca a los chicos, digamos, de bajos recursos, pero además era de bajos recursos y había que llegar a todas las provincias del país. Y inclusive para el personal de beca 18 era difícil llegar porque al mismo tiempo esos chicos tenían que ingresar a la universidad. Podían ir, ¿no? Podían ir a la católica, pero tenían que pasar el examen de admisión, ¿no? Y a veces un chico que iba a esa universidad o una universidad en Piura, en Arequipa o en el Cusco, era difícil, aun cuando tuviera la beca, que aprobar el examen, ¿no? Pero inclusive los que ya entraban, no les era fácil. ¿Por qué? Porque ese chico, que podía haber sido el primero de su clase, ¿no? En un pueblito en la sierra, la pasaba mal en la universidad, habiendo sido primero en su clase. Y yo recuerdo una chica que me dijo así, me dijo: ministro, a mí me han engañado. Yo me sacaba 20 en matemáticas. Me dice, yo me sacaba 20 en inglés. Y entonces yo creía que se sabía, yo era la primera de la clase. Yo he venido acá a la universidad y yo siento que no sé nada. Y siento que no sé nada, ¿no? Y esa chica tenía un montón de talento, pero no había tenido la oportunidad. Y felizmente con esta beca, porque también se hacía educación remedial, ¿no? Las universidades tenían que darle o un ciclo o 2 ciclos para compensar a algunos chicos que venían de escuelas públicas en las cuales no habían tenido la formación adecuada. Pero luego, ya muchos años después, inclusive ahora, a veces yo me encuentro en Oxford o en London School of Economics, ¿no? O en Harvard, me encuentro con chicos
que me han dicho, yo he estado en beca 18, Que son, ya se ven resultados, claro. o yo he Ya estado en sí. la beca Presidente de la República y por eso pude venir a hacer mi maestría o mi doctorado, o he estado en un colegio de alto rendimiento, ¿no? Que me facilitó entonces que fue más fácil, si un colegio secundario de alto rendimiento, era mucho más exigente, me fue más fácil entrar a la universidad y ahora estoy aquí. Y eso realmente a veces me ha dado escalofríos. Ver chicos que me decían, si no hubiera sido por esa beca, yo no estaría donde estoy ahora. Y eso va a lo que tú dices, ¿no? Que el talento del Perú es inmenso. Es inmenso y está en todas partes. El talento del Perú no está en las zonas ricas de Lima. Está en todo, El talento, y eso uno lo ve en todas partes, el talento está uniformemente distribuido, ¿no? El punto es asegurarse que uno le pueda dar a los chicos esa oportunidad, ¿no? Para desarrollar ese talento. Y cierro tu pregunta de la gente y del talento con el ministerio, porque siempre dice, bueno, pero muy difícil, ¿no? El trabajo del ministerio. La respuesta es sí, es muy difícil. Si alguien entra a ser ministro y no está asustado, es porque no se da cuenta de la responsabilidad que tiene. Si tú entras a un ministerio, como el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Que acuérdate que es un ministerio que tiene que proveer de la educación a 8 millones de chicos en 50.000 escuelas, trabajando con casi medio millón de maestros, ¿no? Y regular además que el trabajo de las escuelas privadas sea bueno. Eso es complejísimo, ¿no? Si no estás asustado, es que no te das cuenta de lo complejo Claro. de ese trabajo y de la inmensa responsabilidad que tienes, que estás definiendo la vida de niños, de adolescentes y de maestros y de sus padres. Entonces hay mucho que hacer en los ministerios. Para mí el punto fundamental también en el ministerio era la gente. Era la gente. El talento de la gente. Y una de las cosas que yo sí me precio es de haber traído al ministerio mucha gente joven que venía de todas las disciplinas y todas las profesiones. ¿No? Porque dicen, no, es que todo tiene que ser maestro los que trabajan en el ministerio. No. Obviamente necesitas maestros, necesitas pedagogos, pero para poder gestionar una institución tan compleja como un Ministerio de Educación, necesitas además abogados, necesitas programadores, necesitas gente que sepa de administración financiera, gente que sepa de gestión pública, necesitas de todo, necesitas de todo. Y una cosa que fue muy importante es traer gente joven de distintas disciplinas, simplemente que tuvieran pilas, ¿no? Que tuvieran pilas y que tuvieran esa pasión por hacer las cosas bien, ¿no? Y se podían ser parte de esa misión de mejorar la calidad de la vida de la gente. Ahora, no era solamente gente joven, yo decía gente joven y gente joven de espíritu, porque a veces necesitas a otra gente con mucha experiencia, Sí. con mucha sabiduría de cómo gestionar algo, gestionar en el sector público, que requiere muchísimo conocimiento. Entonces no era una cosa de traer solamente jóvenes, sino era gente joven y gente con experiencia también, Sí. ¿no? Y esa combinación yo creo que era Perfecto. fundamental. No es excluyente, ¿no? Además, No. para cerrar esta parte, quiero agradecer a nuestro auspiciador Rapifac, la plataforma para que puedas tener el control de tu empresa, desde la contabilidad, facturación y más. Rapifac está dirigido para empresas grandes, medianas y pequeñas. Conoce más en www.rapifac.com. Para cerrar esta parte, la educación es un tema bien amplio, podemos pasarnos horas de horas. Yo soy un convencido, por lo que he vivido y por lo que conozco en muchos casos, que en la primaria y secundaria es donde se le da a los niños también esa capacidad de soñar. Y a veces tendemos a no creer en nosotros, en nuestras capacidades de lo que podemos lograr. Y entonces, sobre todo, bueno, de repente sesgo, pero de educación en regiones. Y ahí tiene una influencia, como tú lo decías, el maestro, ¿no? Pero claro, tienes más miles de maestros, algunos ya que están nombrados. eh, ¿qué, qué estímulos se pueden tener ellos para que todos los días vayan con decir, mi trabajo trasciende el solo hecho de enseñar, sino que yo estoy sembrando la próxima generación del Perú y tengo que hacerlo bien, y no sea como que algo automático, ¿no? Y es la vocación que hay que tenerlo, pero ¿qué más se puede dar para que estos todos los días se levanten y hay veces que tienes que recorrer horas de horas para llegar a un lugar y sepan que están construyendo futuro ahí con los niños, ¿no? Mira, toda persona, todos nosotros, 30, 40 años después, se acuerdan con nombre y apellido de ese maestro
Sí. que dijo algo que les cambió la vida. Es cierto. Todos se acuerdan con nombre y apellido del buen maestro y también se van a acordar con nombre y apellido de aquel otro maestro que hizo algo que los hizo sentir mal. También se van a acordar. Pero a lo que voy con eso es que el maestro te cambia la vida. Potencialmente te cambia la vida. Sí. Tú te vas a acordar el nombre y apellido de tu maestro, particularmente de ese buen maestro, décadas después. Entonces, eso muestra la importancia del rol del maestro, ¿no? En términos de influir en el futuro de la gente y en el futuro de la sociedad, ¿no? Y es algo que las sociedades exitosas internalizan eso. Las sociedades exitosas son aquellas que dicen, yo tengo que configurar una carrera de maestro y una profesión de maestro que sea socialmente valorada, Sí. ¿no? Que si tu hijo o tu hija te dice, yo voy a ser maestro, tú dices, qué bien. Oye, pero es complicado, por si acaso, ¿ah? Digamos, esa es la alerta que le tienes que dar a tu hijo o tu hija que quiere ser maestro. Ese es un trabajo bien difícil, Claro. ¿no? Cuando nosotros hablamos de Finlandia, ¿por qué Finlandia está tan bien, no? No es porque Finlandia usa tecnología, no, es porque Finlandia es extremadamente exigente, ¿no? En seleccionar a las personas que van a estudiar la carrera de educación. Ni siquiera seleccionar al maestro, sino a los que van a estudiar la carrera de educación. ¿Por qué? Porque es una profesión muy difícil. Y eso lo sabe el buen maestro. El buen maestro sabe que su trabajo no es enseñar. Claro. Porque si mi trabajo es enseñar, bueno, yo enseño. Y si tú aprendes, qué bien. Y si tú otro no aprendes, Ya, bueno, pues pues. mala suerte, es tu problema, ¿no? Y el Sí. mal maestro dice, bueno, sí, a veces yo he escuchado eso, ¿no? No, no en el Perú, en general, en Ya. todas partes del mundo. Y eso es muy parecido en todas partes del mundo. A veces, no, es que el chico no ha comido bien, porque no come bien en su casa, o tiene problemas en su casa, entonces por eso no aprende, ¿no? Eh, el buen maestro sabe que su rol no es enseñar, sino asegurarse que los 30 chicos que están en su salón aprendan, que no es lo mismo. Porque si sabe, y eso todos los buenos maestros lo saben, todos los buenos maestros saben, mi trabajo es asegurar que los 30 chicos aprendan. Sí. Pero eso entonces implica de que, ¿no? Y a Juancito de Pedrito le tengo que prestar mucho más atención y lo tengo que ayudar más y probablemente tengo que trabajar con él después de clases un poco más. ¿Por qué? Porque le está costando, ¿no? En cambio, ¿no? A María, no, ella está bien, está avanzando por su cuenta, es tranquila, entonces de ella me puedo preocupar un poquito menos, ¿no? Y este otro chico, yo creo que tiene problemas en su casa, tengo que conversar con él. El buen profesor sabe de que cada uno de esos 30 chicos requiere un tratamiento, digamos, distinto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque sabe que su rol es asegurar que todos aprendan, que no es lo mismo decir que mi rol es enseñar. ¿Te das cuenta? Sí, sí, ¿No? sí. Yo creo que ese es el reto fundamental de la educación. El reto fundamental es eso, es asegurarse que contratemos a los mejores para que entren a la carrera, que tengan, digamos, una compensación económica adecuada, que es lo que se da en los países exitosos. La carrera del maestro es firmemente una carrera de clase media, por lo menos, ¿no? Nadie es hipermillonario siendo maestro, ¿no? Claro, pero igual Pero sí pasa bien. es una carrera de clase media. Entonces tiene que tener los estímulos económicos para poder, ¿no? tener una buena vida, pero al mismo tiempo tienes que tener un conjunto de oportunidades de desarrollo profesional que te permitan a ti hacer ese trabajo tan complicado, ¿no? Porque el trabajo del maestro no es solamente, digamos, ir a la universidad y que le enseñe teoría pedagógica. Ya, eso está bien, necesitas eso. Pero luego el maestro requiere muchísima práctica y muchísimo coaching, porque el Para que maestro también va a se estar desarrolle. interactuando todos los días Sí. permanente con un chico, ¿no? Y eso requiere de que venga otro maestro más Claro. experimentado y le diga, mira, Jimmy, mira, esto lo estás haciendo bien, pero yo creo que puedes lograr más participación de los chicos, ¿no? Haciendo este otro tipo de actividades o este otro tipo de preguntas, o puedes enganchar con los chicos de esta otra manera, ¿no? Y luego volver a observarte tu trabajo que estás haciendo en el aula y seguirte dando recomendaciones, ¿no? Porque tu trabajo es, como maestro, no solamente es asegurar la parte académica, que no la estamos asegurando, estamos asegurar que todos los chicos aprendan a leer, ¿no? En los primeros años de la primaria. Entiendan lo Y si que- no aprendieron a leer con entendimiento los primeros años de la primaria, cosa en lo cual estamos fallando el Perú y América Latina en su conjunto, Sí. entonces todo el resto de cosas que queremos en la secundaria no se van a poder lograr. Pero no es solamente el tema académico, sino además es darle todo ese conjunto de otras habilidades que requiere el chico para ser un buen ciudadano, ¿no? De
confianza en sí mismo, de creatividad, ¿no? De em, em, perseverancia, ¿no? Pensamiento crítico. Y eso es muy difícil. Hacer eso es muy difícil. Entonces el reto del maestro es muy, muy, muy grande. Y, y ahí, y ahí cierro con un elemento fundamental, que es algo que tú decías, que el chico que le va a ir bien es aquel chico que tuvo un maestro que cree en el potencial de los chicos. Sí. Ese maestro que se asegura, que dice, mi trabajo es asegurarme que todos los chicos aprendan, es el mismo, es ese buen maestro que dice, y yo sé que todos los chicos tienen potencial, y yo sé que todos los chicos pueden. Algunos requieren un poquito más esfuerzo que otros, algunos requieren un poquito más ayuda que otros, pero todos los chicos pueden, y yo creo en el potencial de los chicos. Eso es lo que define el éxito, un maestro que tenga esa, digamos, ese convencimiento, ¿no? Y es un éxito en la vida, creo yo, porque, claro, a veces tienes, no sé, siento que te puedes enfocar en aprender o memorizar una fórmula de repente, ¿no? Pero si no tienes la otra parte que es la perseverancia, Ujú. la inteligencia emocional muy fuerte y sobre todo el creerse, porque muchos a veces venimos también de entornos complicados, ¿no? De pobreza, problemas familiares y todo lo demás. Y me haces acordar, hay bueno, que es motivador muy grande y fue doctor, el doctor Puig, eh, Puig, algo así, español, Mario Ujú, Alonso Puig, ujú, sí. ujú. Y él habla de que hay potencial en todo ser humano, ¿no? Y pone Sí. un caso bien bonito del primer doctor que operó hacia mesas del corazón en la historia. Y su familia tenía problemas, la mamá lo crió solo y de hecho trabajaba y les enviaba a bibliotecas y el chico tenía problemas también en el colegio, ¿no? Pero en ese proceso la mamá le enviaba a la biblioteca como castigo a leer, pues entonces el chico ya estaba ahí obligado y empezó a leer sobre rocas, sobre minerales y todo lo demás, pero era muy tímido para expresar sus ideas Ujú, en el salón y hasta bullying le hacían, ¿no? ujú. Pero en eso el profesor se dio cuenta que como que uno, y nos pasa mucho en el Perú, que a veces sabe la respuesta, pero no lo quiere No decir quiere porque decir, tiene tienes miedo a miedo, tienes decir. miedo. Ujú, ujú, Y el profesor se dio cuenta, el maestro se dio cuenta y ya supo de qué hilo jalar. Y en ujú. ese caso era sobre rocas y sabía y sabía. Y el profesor empezó a decirle, ya ves, tú eres inteligente, ya ves, tú puedes, tú cree en ti, todo lo demás. Y empezó a darle ese seguimiento. Lo que uno a veces piensa que es una oveja negra, ¿no? Como ya está condenado a la delincuencia por su propio Ujú, entorno, ujú, empezó a confiar en sí mismo y actualmente creo que sigue vivo, es un doctor de los más reputados a nivel mundial. ujú, Entonces ahí ujú. ves la influencia Que tiene ese del, maestro. del Ujú. maestro, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, para un tema tan crítico como es el futuro de un país, yo creo que en el Perú falta mucho por hacer. Bueno, y otros temas que me gustaría hablar contigo, y he visto muchas de tus entrevistas recientes, es post pandemia, el mundo se transformó, bueno, la pandemia transformó el mundo, pero ahorita también venimos otras transformaciones, que es la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial está cada vez más fuerte y de hecho se dicen voces de que va a quitar empleo en el futuro, y ahí hablas un poco de habilidades, y de hecho está transformando también la educación, ¿no? Y en tu caso estás expuesto de repente a tendencias, a información y práctica, no solamente Perú, sino a nivel regional y global. ¿Cuál es tu impresión sobre Ujú, todo ese ujú. tema? Mira, la inteligencia artificial va a impactar todo, absolutamente todo. Va a impactar cómo jugamos, cómo nos entretenemos, cómo nos comunicamos, Sí, cómo aprendemos, cómo trabajamos. Va a impactar todo. Es como que digas, bueno, cuando empezaron todo el mundo a tener internet, ¿no? claro. Y o a tener, qué sé yo, Microsoft Office. Eso impactó todo, Sí, todo, todo. No hay ninguna actividad económica, ¿no? En lo cual no hay una hoja de cálculo claro. o que alguien use un procesador de textos, Sí, ¿no? Entonces eso impactó absolutamente todo. Eh, es como son esas invenciones transformadoras, ¿no? Como digas, el fuego, la máquina de vapor, la electricidad, ¿no? La a ese internet, nivel, sí. todo, impactaron todo. Y de maneras que son difíciles de predecir, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial ya está impactando todo y va a impactar todo de una manera que es difícil saber. Es muy difícil saber cuáles son exactamente los empleos que se van a crear y cuáles son los empleos que se van a destruir a lo largo de los próximos años. Hay efectivamente algunos empleos que, digamos, sí, no solamente empleos, sino
tareas dentro de un empleo que ya están cambiando, ¿no? El trabajo de los programadores ha cambiado completamente, ¿no? El trabajo de los traductores Uf, ha cambiado completamente, sí, ¿no? Hay muchos empleos que se pueden haber eliminado, ¿no? Eh, y van a haber otros empleos que se están creando, justamente, ¿no? Para explotar mejor y utilizar mejor la inteligencia artificial. Eh, hace, ahora es casi ya una profesión, ¿no? El ser influencer. Eso no existía, ¿no? Hace claro. 10 años la palabra no existía. Esa palabra no existía, ¿no? Entonces, las cosas van a cambiar de maneras completamente impredecibles, ¿no? Y tenemos que estar preparados y la humanidad en general siempre ha sido resiliente a esos cambios, ¿no? Con costos, Claro. ¿no? Pero siempre se ha podido utilizar la tecnología de manera apropiada y la tecnología, la inteligencia artificial se puede utilizar para todo. Y puedes hacer las cosas bien o puedes hacer las cosas mal. Es como que digas con cuchillo. Yo con un cuchillo puedo preparar una cena maravillosa o te puedo matar Claro. con un cuchillo, ¿no? Con fuego. Es un doble, Con fuego yo puedo doble- incendiar una casa y quemarla, o o puedo preparar una cena. Y sí, todas las cosas que uno puede hacer con el doble fuego, filo, sí. ¿no? Es exactamente lo mismo inteligencia artificial. Ahora, ¿eso está impactando la educación? Sí, sí la está impactando y la va a impactar más, ¿no? Pero otra vez, ahí lo que no vemos es que, por ejemplo, la inteligencia artificial vaya a reemplazar al maestro, ¿no? Y a veces sí lo escucho, no, mira, no, a los chicos le das una tablet, ¿no? Y en la tablet le pones el software para que vaya aprendiendo matemáticas ahí, y que aprenda lectura, y con eso el chico no, ya se las arregla, no va a necesitar al profesor. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Bueno, quizás hay algún chico que pudiera, es más, siempre han habido chicos autodidactas, ¿no? Claro, Ha existido la persona autodidacta, que aprendió todo por su cuenta, y nadie se le va a ocurrir, entonces no necesito escuelas claro. porque todos los niños pueden ser autodidactas. No, esa es una excepción. Alguno pudo ser autodidacta. No, alguno puede haber de que, mira, simplemente le das cosas con software en una tablet y Y se la va a ya mandar. está. Pero a mí me importa ese un chico o esa excepción o esa historia interesante. A mí me importan todos los chicos, ¿no? Y para darles a todos los niños, ¿no? La educación que necesitas, lo que, lo que vemos ahora es que seguimos necesitando un maestro, pero al cual la inteligencia artificial y la tecnología pueda que haga su trabajo más fácil. Si yo te decía, el maestro tiene que preocuparse que todos los chicos aprendan, sabiendo que todos los chicos en su aula son muy heterogéneos, ¿no? Todos requieren estímulos distintos, ¿no? Entonces sí hay software, ¿no? Basado en inteligencia artificial. Bueno, también ya había de hace varios años basado en lo que le llamamos todavía machine learning, ¿no? Antes de Sí. noviembre del 22, que ha sido esta explosión de la inteligencia artificial. Y había, ¿no? Mucha experimentación, ¿no? Con software que le facilitaba el trabajo al maestro, que le podía dar, digamos, ejercicios a los chicos que se iban adecuando al Según nivel de su... progreso de los chicos, Claro. ¿no? Entonces, eso se va a poder Así utilizar es. más. Yo creo que, por ejemplo, con inteligencia artificial va a ser más fácil para el profesor preparar sus clases, ¿no? Y si el profesor gasta menos tiempo preparando sus clases, va a poder tener más Más tiempo tiempo para de poder. interactuar con el chico, ¿no? Y poder fomentar la perseverancia, la creatividad, ese pensamiento crítico, que es algo que sí requiere más interacción humana. La inteligencia artificial va a permitir una mejor gestión de todo el trabajo escolar, ¿no? La gestión por ejemplo, y eso ya hay varias experiencias de, perdón, por ejemplo, detectar chicos que están en riesgo de salir de desertar la escuela, ¿no? Mira. ¿No? Y poder identificar quiénes son esos chicos y poder actuar para asegurarse que ese chico no vaya a desertar, particularmente en la secundaria, ¿no? Si tú miras el maestro en la secundaria que tiene que preparar clases con contenidos relativamente complejos y que el problema no es si el profesor sabe fracciones o no sabe fracciones, el profesor tiene que tener distintas maneras como enseñar fracciones de una manera entretenida. La inteligencia artificial puede facilitar la preparación de la clase de ese profesor para enseñar fracciones de una manera mucho más entretenida, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones, pero requiere que invertamos de manera correcta, ¿no? Y ahí implica que tenemos que invertir en conectividad, cosa que no tenemos todavía cubierto para todas las escuelas y todos los Sí. chicos. Tenemos que invertir en, digamos, ¿no? plataformas de datos. Tenemos que invertir en que todas las escuelas tengan
las computadoras, tablets, etcétera, y todo el ecosistema digital que se necesita. Y lo más importante, necesitamos invertir en la gente. Que todos los maestros se sientan cómodos, no sean ciudadanos digitales, y se sientan cómodos utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Ahorita una de las intervenciones que justo el banco ha estado trabajando con Lima Metropolitana, y que luego ojalá se pueda expandir a algunas otras regiones, es enseñarle a los maestros, ¿no?, qué es la inteligencia artificial, cómo interactuar mejor con ChatGPT y cómo utilizar, o cualquier otro LLM, ¿no? Puede ser Copilot, puede ser Claude, con cualquiera de estas plataformas, y cómo pueden utilizarla para preparar sus clases, ¿no? Ahora, en verdad, si le enseñas cómo pueden utilizarlas para preparar sus clases, le estás enseñando a utilizar cualquiera de estas plataformas para cualquier cosa, ¿no? Si ya sabes usar Claude bien, claro, lo puedes utilizar para preparar tus clases o para planear tus vacaciones, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? O para simplemente informarte mejor de una manera distinta, hacer investigación de una manera distinta. Para cerrar este tema de la tecnología, la gran preocupación que tenemos ahora en el banco, y no solo no aplica al Perú, sino en general, es la desigualdad. ¿Por qué? Porque en este momento coexisten en cualquier ciudad de América Latina, en Lima o en cualquier ciudad, coexisten dos escuelas. Una escuela en la cual hay internet de banda ancha, los profesores conocen bien, son ciudadanos digitales y conocen bien el uso de inteligencia artificial, ¿no?, y de distintos software. Hay buenos materiales, hay buenos libros, hay textos, los chicos tienen libros en sus casas. Y solo a unos kilómetros puedes tener otra escuela en la cual no hay internet, hay unas cuantas computadoras por aquí y por allá nada más, los servicios sanitarios no funcionan, y esas dos escuelas están muy cercas. Y más aún, esas dos escuelas ya eran distintas hace 4 o 5 años, pero hoy día esa escuela que tiene conectividad y que tiene profesores que pueden utilizar la tecnología está más arriba, y la otra escuela sigue estando donde estaba. Entonces, si había una desigualdad en el año 2020, esa desigualdad en el año 2025 es mayor. Entonces, la tecnología tiene un potencial inmenso, ¿no? La inteligencia artificial tiene un potencial inmenso para facilitar el trabajo de todos los maestros. Pero para que eso pase, necesitamos invertir de tal manera que todos tengan acceso a eso. ¿no? Yo creo que es un todos tema de tengan acceso. Exactamente. Sí. Esa es clave la... Justo, Eduardo. ¿Te robaron el celular y necesitas bloquear tus aplicaciones bancarias y canales digitales? Llama al 1820, tu línea de emergencia, bloquea tus tarjetas y evita que te sigan robando. Asociación de Bancos del Perú. Justo Eduardo Torres Dios habla de un concepto que en economía se habla mucho del salto de rana, ¿no? Que es cómo tú puedes, usando de nuevo estas invenciones nuevas, adoptarlas para poder nivelar, digamos, otros países, ¿no? Que antes se le era un poco más complejo, ¿no? Yo creo que si logramos este acceso a nivel nacional, ¿no? No solamente porque estamos hablando de Lima, pero imagínate en provincias más remotas, le dan más acceso a los chicos a información que de repente antes era un poco más limitada, ¿no? Pero ahora la información es hasta global, ¿no? Con Copilot, Gemini, o sea, que estos modelos son bien avanzados, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran reto. Y este tema, o sea, tú de nuevo, como el rol de educación que tienes ahora con capital humano, ¿qué habilidades crees que debemos ir desarrollando? Sobre todo, a mí me muchos jóvenes y profesores de universidades para poder adaptarnos, digamos, en estos mundos más, no sé si complejos es la palabra, pero más cambiantes, ¿no? Sí, es cierto que es más cambiante, aunque probablemente todas las generaciones han dicho de que ahora las cosas son más complejas y más cambiantes que la generación anterior, ¿no? Pero mira, dos cosas. Uno es que la educación requiere exigencia. A veces uno dice, bueno, mira, con la inteligencia artificial podemos hacer la educación más entretenida, ¿no? Y más fácil para los chicos. Sí y no. La educación que tú aprendas requiere que le pongas esfuerzo, ¿no? Requiere exigencia. Aprender cosas nunca es fácil. Porque si es muy fácil, probablemente te estás memorizando algo y no lo estás aprendiendo bien y no lo estás entendiendo. Entonces, por un lado, yo creo que a veces se hace como si hubiera una dicotomía o más bien un enfrentamiento, que necesitamos conocimientos y habilidades académicas
o necesitamos habilidades socioemocionales, ¿no? Como el pensamiento ¿Qué crítico, la necesitamos? perseverancia, la creatividad, ¿no? Y más de eso y menos de conocimientos, ¿no? Y yo creo que eso es un error. Se necesitan las dos cosas, ¿no? Porque a veces dice, bueno, pero ya no necesito aprender historia, ¿no? Porque todo está en Internet, ¿no? Ya no necesito aprender las fórmulas, porque todo está en Internet, ¿no? No, eso es incorrecto, ¿no? Sí necesitas aprender historia, porque si no aprendes historia y no aprendes los hechos de la historia, ¿no? Y no sabes eh, cuáles fueron los hechos que sucedieron uno detrás del otro, entonces, ¿cómo vas a poder hacer un análisis crítico de esos hechos? Entonces, necesitas aprender los hechos, ¿no? Necesitas los datos, necesitas el Sí, conocimiento, y con eso es la base en la cual vas a poder desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, necesitas las dos cosas, ¿no? Necesitas las dos cosas. Igual, por el lado del maestro, no es que la tecnología va a hacer las cosas más fáciles. Como yo te estaba diciendo, el trabajo del maestro es muy difícil. El trabajo del maestro es muy difícil. Y además ahora el maestro tiene que enfrentarse a un chico, particularmente en la secundaria, que efectivamente parece que tiene menos espacio de atención. ¿Por qué? Porque ese chico, mientras está supuestamente prestándole atención al maestro, ¿no? Está con un smartphone al costado viendo TikTok, ¿no? Y el maestro tiene que competir con eso. Y eso es bien sí, difícil para el maestro, claro. ¿no? Ahora, hay muchas escuelas en los países más ricos que ya están prohibiendo el uso del smartphone o la tenencia del smartphone Sí. durante la clase, ¿no? Tu smartphone lo tienes que dejar en una cajita en la entrada del colegio y lo recoges después, ¿no? Y en algunos casos lo puedes consultar y puedes hacer algo en la hora del recreo, ¿no? Claro. Pero en muchos casos ya se está quitando el teléfono a la hora durante el tiempo que estás en la escuela. Pero lo que voy es que el trabajo del profesor va a ser más complejo, o es muy complejo, ¿no? Entonces, la tecnología le da la capacidad al maestro de justamente poder preparar mejor sus clases, Mm. pero también le genera nuevos retos. Porque, por ejemplo, ahora, si ya los chicos mismos tienen acceso a un LLM, tienen acceso a Gemini, o tienen acceso Sí. a Claude o a ChatGPT, entonces tú ya no le puedes pedir al chico, ok, hazme un ensayo para mañana, ¿no? Sobre, ¿no? La batalla de Ayacucho. Porque ¿cómo sabes tú si el ensayo se lo Lo ha hizo, hecho, lo ha ¿no? hecho Lo la hizo con ley. ChatGPT y ahora cada vez es más difícil detectar si efectivamente Mm. usó esta inteligencia artificial. Y además el chico que es más mosca lo va a hacer de tal manera que le mete un poquito de errores por aquí y por allá para que no parezca que lo hizo ChatGPT. Sí, Entonces probablemente ese maestro, si quiere saber si el chico puede hacer un ensayo y quiere saber si el chico puede redactar, lo va a tener que hacer en el salón claro. y dejar una hora en el salón para que, ok, ahora dediquémonos a escribir 3 párrafos sobre este tema, ok, háganlo aquí, con lápiz y papel, en el aula. Entonces va a tener que cambiar su manera de evaluar, O disertar, ¿no? ¿no? Debate de repente O que, debe ser, ok, que entonces ya tú vas a tener esta posición y tú vas a tener esta otra posición, a ver, Acá debatan, sobre la ¿no? Y mecha, hagan ¿no? eso en el salón. Entonces va a tener que Okay. cambiar la manera como que evalúa, porque si antes se evaluaba de esa otra manera, obviamente ya no está seguro si es que el chico es el que está haciendo el ensayo. Ahora, uno dice, pero ¿realmente las cosas han cambiado? Y quizás no han cambiado tanto porque, y te digo, bueno, tú puedes hacer tu ensayo en tu casa utilizando ChatGPT, ¿no? Y Sí. estás ahí, digamos, haciendo trampa, ¿no? Bueno, pero también si tú te ibas a tu casa y tu hermana era muy buena escribiendo, Igual te lo. igual te ayudaba haciendo tu ensayo, Sí. ¿no? Y nadie decía nada. O tu papá te ayudaba, ¿no? Entonces, igual el chico que tenía hermanos que eran Tiene más inteligentes, posibilidades ¿no? que el otro. ¿No? Que el O que otro. tenía más libros en su casa, entonces tenía más posibilidades que el chico Claro, que no tenía el hermano o que no claro. tenía libros en su casa. Entonces, ¿y ahí decimos que había trampa? No decíamos que había trampa. Y ahora sí decimos que hay trampa porque tienen acceso a ChatGPT. Entonces, Es que las cosas no son tan claras, ¿no? Pero sí es cierto que ahora el maestro, por ejemplo, tiene herramientas, pero al mismo tiempo va a tener que cambiar la manera como hace las cosas en la escuela, ¿no? Entonces, Mm. no es que las cosas van a ser más fáciles, las cosas van a ser, para el maestro, van a ser distintas, pero tiene ahora, ¿no? Un instrumento que puede ayudarlo mucho. Claro, yo creo que no, o sea, a ver, no puedes ir contra la ola, ¿no? Porque está ahí. Lo No, que no, yo no, creo la que ola está ahí, es ya, cómo eso te sí, sí, subes sí, eso eso ya está ahí, y sí. algo que, Ujú. ponte en el Perú y están los datos, cada vez más personas tienen acceso a teléfonos inteligentes. O sea, también por las conexiones que ha habido de telecomunicaciones, hay muchos lugares donde hace 10 años en el Perú no había línea, ahora Ujú, llega 4G, ¿no? claro, Y entonces, y a veces el hijo está acá en Lima, está trabajando, le manda al papá un celular o al hijo, al hermano, perdón, un celular ya que soporta pues la capacidad. Entonces ya tienen los chicos acceso al celular y claro,
ya no solo TikTok, sino es cómo usas esas inteligencias artificiales para seguir aprendiendo, ¿no? A mí me Ujú. pasa mucho con mi hermana, por ejemplo, que a veces conversamos y me dicen, no, estás equivocado. Y yo, ¿por qué? No, lo que pasa es que ChatGPT dice esto y le va preguntando y él te va aprendiendo, ¿no? Ujú. Entonces, de repente no hay que verlo como algo malo, sino es como yo coincido contigo en cómo cambia la forma del docente en los colegios de asegurarnos que realmente están entendiendo lo que puedan ver, ¿no? Y no que sea algo un copy pega, ¿no? Porque si Ujú. no es como antes, como tú dices antes del libro, lo describo acá y no entendí nada, Y no ¿no? entendí Y nada, eso es lo claro. que al final queda, ¿no? Queda en todo el tiempo, así Pero que... entonces ahí las cosas van a cambiar. La tecnología no va a reemplazar mm, al maestro. Ahora, lo que sí puede pasar es que el maestro que usa mejor la tecnología va a desplazar al maestro que no usa la tecnología. Eso sí, sí Pero puede es un pasar, reto ¿no? ahí Pero que es cierto, como tú dices, adaptarse, hay ¿no? una ola ahí a la Sí, cual sí, nosotros sí. tenemos, no, yo diría que adaptarnos, sino que además que aprovecharla, no más que Está adaptarnos. ahí, ¿no? Muchas gracias por darte el tiempo. Está de paso por acá por Perú, así que yo la verdad que me siento contento por dos cosas, ¿no? Primero porque, como te cuento, en Gurú me gusta llevar historias de peruanos que están trascendiendo y crean un impacto positivo. Y lo otro es este tema tan importante de la educación, ¿no? Ya para ir cerrando, vi que lanzaste hace un tiempo un libro. No sé si ese libro sigue a la venta, lo podemos Ujú, adquirir ujú, para poder profundizar un poco en el tema educativo ujú, y ahí también tus visiones que tienes sobre el Perú. ujú. Este, Sí, el libro al que te refieres salió hace como un año y medio, sí. que era sobre y es sobre la gestión, ¿no? Sobre el reto que tuvimos en la gestión de la reforma educativa entre el 2013 y el 2016, ¿no? Hablando de muchos de estos temas que hemos hablado ahora, ¿no? Quizás no de la inteligencia artificial, porque todavía Que entre el no estaba 2013 y el tan fuerte, 2016 sí, todavía la inteligencia claro. artificial no estaba con nosotros, pero bueno, no estaba con nosotros de manera popular, ¿no? Porque Claro. ya existía, pero no estaba, no era una herramienta para que pudiéramos usar. Pero lo que trata de cubrir es eso, esa experiencia, mostrar los retos que hubieron, cómo se trataron de enfrentar y un poco dos mensajes importantes ahí, digamos que trascienden el libro, es uno que el cambio sí es posible, en el sentido de que las cosas que tenemos que hacer en educación básica, en educación universitaria, y eso aplica también, por ejemplo, a la atención primaria de la salud, ¿no? Que tenemos que todavía que tenemos retos inmensos, no son no son cambios que son física nuclear o que no sepamos qué hacer, ¿no? Mm. No es como en el primer año del COVID que, bueno, viene este Nadie shock sabía y no que... sabemos qué hacer, ¿no? Y Sí, estamos navegando un mar de incertidumbre. incertidumbre y de ignorancia y no sabemos cuál es la política pública adecuada, ¿no? ¿Qué hacemos con esto, no? Este no es el caso, ¿no? Nosotros sabemos perfectamente, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para que un aula funcione bien? ¿Y qué es lo que necesitamos para que un sistema educativo funcione bien? Y hemos visto sistemas educativos que han mejorado, ¿no? Entonces, es algo factible de hacer, ¿no? Es más, el Perú ha mejorado, ¿no? Si tú miras la prueba PISA, nosotros Sí. efectivamente fuimos últimos en la prueba PISA el 2012, ¿no? Y eso fue un shock que yo tuve cuando recién entré a la gestión, ¿no? Que salieron una semana después los resultados de la prueba PISA y éramos últimos, Wow. ¿no? Bueno, ahora ya no somos últimos, ¿no? Hay bastantes países detrás de nosotros. El Perú es uno de los países que más ha crecido, ¿no? Varios años después, ya del 2000, después de ese shock del 2000, de esa data del 2012, los 10 años siguientes, digamos, o 8 años siguientes, el Ha Perú ido. creció, ¿no? En PISA. El Perú ha crecido en términos de rendimientos en las evaluaciones de la UNESCO, pero obviamente no estamos donde debemos estar, ¿no? Es como decir, hemos trepado 1000 metros de una montaña que tiene 8000 metros, ¿no? Muy bien que se haya mejorado, pero hay que Claro. mejorar muchísimo más. Entonces, un tema ahí es que las cosas sí se pueden hacer, que se puede mejorar, sabemos lo que se requiere, pero se requiere voluntad política y requiere rápido, se requiere hoy. Y eso es lo que da el título del libro. Alguna gente me pregunta por qué llamas el libro se llama Estamos Estamos tarde, tarde, sí. ¿no? ¿Por qué viene ese título, no? Y el libro efectivamente está en las librerías todavía. Eh, y ese título viene de algo que me dijo un chico en Chulucanas, en Piura, ¿no? Porque uno de los elementos de la reforma, no sé si tú recuerdas, era la jornada escolar completa,
¿no? Que era cambiar las escuelas secundarias, y que no, porque tenemos muchas escuelas secundarias todavía que tienen 2 turnos o 3 turnos, ¿no? Entonces el chico se tiene que ir al mediodía porque viene el segundo turno, Claro. ¿no? Entonces las escuelas de la JEC, de la jornada escolar completa, los chicos estaban hasta las 2, 2:30 de la tarde, ¿no? Había un paquete de entrenamiento para los profesores, había más, más infraestructura, entonces era un paquete de intervención, ¿no? De una escuela secundaria que en otros países es la escuela secundaria normal, ¿no? Y que en muchos de los colegios privados es la escuela secundaria normal, hasta las 2:30 de la tarde, 3 de la tarde, y luego tú puedes contar con el colegio para actividades extracurriculares, ¿no? El colegio está a tu disposición para actividades extracurriculares. Entonces yo visité muchas de las escuelas, de las primeras 1000 escuelas que se hicieron en la jornada escolar completa, y siempre le preguntaba a los chicos y a los profesores, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué les parece esto, no? Y los chicos te pueden decir, bueno, no, pues ¿quién quiere estar más horas en el colegio? ¿No? Claro, no, Pero no, la no respuesta se de los lo chicos siempre fue muy positiva, la respuesta de los profesores y de los padres de familia, muy positiva. Excepto un chico que levanta la mano en Chulucanas y me dice, eso está muy bien, ministro, pero eso está muy bien para los que están en primera y secundaria. Yo estoy en quinto de secundaria. Yo ya me voy. Para mí llegaron muy tarde. Claro. Para mí llegaron muy tarde. Y yo no tenía respuesta para ese chico. Porque efectivamente, sus años de adolescencia, sus 5 años de secundaria, en una educación secundaria de menor calidad de la que él se merecía, ya pasaron. Ya no había nada que hacer. ¿No? Entonces, eso realmente fue dura, esa intervención de ese chico, porque no teníamos respuesta. Para ese chico habíamos llegado tarde. Y entonces ese es el reto que tenemos ahora como peruanos, ¿no? De que hay que hacer los cambios que se necesitan, pero hay que hacerlos rápidos, porque hoy día hay un niño en un aula, hay un joven en una universidad, ¿no? Esperando por una mejor educación, y ese chico está hoy día, y cada año que no mejora su educación es un año que se pierde. Wow, qué potente, estamos tarde. Es que de verdad estamos tarde, creo que en muchas cosas en Perú. Pero bueno, pero sabemos Sí. las cosas que hay que hacer, No, ¿no? Y podemos seguir aquí la avanzando hoy día. sensación. Nada, muchas gracias por acompañarnos y darte el tiempo. Solamente una pregunta final que es ya un poco más de tu experiencia personal y de vida. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que estamos buscando crecer y trascender de Ujú. todo lo que has ido descubriendo, en lo personal, en el trabajo también? Mira, lo primero, yo creo que lo más importante es, a veces se dice, bueno, tienes que seguir tus sueños, ¿no? Claro, Yo diría, mira, hay que ser perseverante, hay que esforzarse y tomar las oportunidades que uno encuentre, y aprender de cada oportunidad, ¿no? Yo creo que el avanzar en cualquier tipo de carrera es tener la mente abierta para aprender permanentemente, ¿no? Y eso me pasa hasta este instante, ¿no? Yo siento que todo día estoy aprendiendo, ¿no? Y además siento que hay tanto más por aprender, ¿no? Y lo más importante para poder avanzar es siempre estar con gente que sepa más que tú, ¿no? De la cual puedas aprender, ¿no? Permanentemente, y siempre tomar las oportunidades que hay, ¿no? Y ver todas las oportunidades como un espacio de aprendizaje. nada, muchas gracias y que te vaya súper bien y espero más adelante poder encontrarnos. Ahí te vamos a obsequiar nuestro libro, que son historias que nos inspiran, historias de éxito de peruanos que trascienden y que crecen y Ujú. construyen una mejor sociedad de sus propias aristas. A ver acá, acá nos han mostrado. O sea, lo sacamos con Penguin Ajá. Random House. Se llama De Cero Buenísimo. a Sí, que es un poco donde ponemos historias de antes ponte Ajá. que fueron ambulantes y luego crecieron, Ya. pero en muchos casos la educación los transformó Los transformó. Sí, sí, y sí. ahora son referentes. Entonces lo que queremos es que los niños, sobre todo los papás también, sueñen y no solamente en crecer como personas, empresarios, profesionales, sino sueñen en construir un mejor país. Y me ha resonado mucho a veces el estamos tarde, porque de repente nosotros no lo vamos a vivir ese cambio, porque son cambios de generaciones que Ujú. vienen, pero hay que sembrar nuestro granito de arena, Pero ¿no? aun cuando efectivamente cambios más grandes van a venir en las Sí, siguientes generaciones, siempre hay que tener no es solamente es que hay que hacerlo, hay que actuar hoy día, sino que se pueden generar cambios rápido. Ese es algún error a mm, veces en el caso de educación, que a veces dice, bueno, no es que los cambios de educación demoran, ¿no? y eso ya Bueno, sí, obviamente demora. Si nosotros queremos que la educación en Perú sea igual a la educación de Estonia, claro, sí, puede que nos demore un poquito, pero mejorar las cosas
y a mejorar la experiencia de la gente, mejorar la experiencia de un niño en una escuela, mejorar la experiencia de una persona que va como paciente porque tiene cualquier problema a un centro de atención primaria de la salud, la experiencia de esa persona puede empezar a cambiar pronto. No es algo que tenemos que demorarnos muchísimos años. Y- Para Sí, ser un país de primer mundo, pueda que nos demoremos un poquito, pero para hacer cambios no. Eso se puede hacer hoy día, se puede hacer rápido, ¿no? Y es urgente hacerlo. Y el potencial de un país como el Perú es inmenso. por eso digo, quién sabe, ¿no? Porque se hacen esos cambios y resulta que nos demora menos lo que creemos, porque Puede hay demorarnos menos de lo talento, que ¿no? creemos, Sí, ¿no? hay que Y crear el, las y el talento, condiciones. como te decía yo, ¿no? Sí, sí, El talento sí. en el Perú está en todas partes. Tenemos que asegurarnos que todo ese talento tenga la oportunidad, ¿no? de florecer. Perfecto. Espero les haya gustado. Nos vemos en los próximos episodios. Ustedes saben que cada semana el Gurú saca sus episodios, sus entrevistas. Estamos preparando nuevos formatos, así que si quieres enterarte de todas las novedades de Gurú, bueno, síguenos en el Instagram y estamos en contacto. Muchas gracias.